La serie comienza en Turquía con un joven llamado Hakan. Hakan es conocido por su carácter divertido y toda la ciudad lo aprecia. También se descubre que vive en un apartamento con su amigo cercano Memo, pero tienen una gran dificultad para pagar el alquiler. Salen juntos a buscar trabajo, pero no encuentran nada. La razón es que Hakan no terminó sus estudios y las oportunidades de trabajo son escasas para personas como él. Se descubre que Hakan trabaja en una tienda de antigüedades con su padre, Nehat. Sin embargo, es evidente que no está satisfecho con la vida modesta que lleva y desea un trabajo mejor remunerado. Entonces le pide a su padre que abra un proyecto para él y su amigo Memo, porque quieren mejorar, pero su padre se niega recordando los proyectos que había intentado anteriormente y que no habían tenido éxito. Le aconseja que se concentre en una sola cosa para tener éxito en la vida y le dice que deje de hablar inútilmente. Luego le pide que entregue esa alfombra a una cliente. Hakan toma la alfombra y se dirige al hotel para entregársela a la cliente. Al salir, nota a mucha gente en el vestíbulo, todos esperando para pasar una entrevista de trabajo para la empresa del hombre de negocios Faisal, uno de los hombres más importantes de Turquía. Hakan decide quedarse entre ellos y postularse, esperando ser aceptado. Hakan entra entonces a la entrevista, que es dirigida por una secretaria llamada Leila. Ella le hace varias preguntas, pero todas sus respuestas son incorrectas, y por supuesto, es rechazado inmediatamente. Al salir, Hakan, frustrado, ve de repente una lámpara de araña a punto de caer sobre una niña pequeña. Se precipita sin pensarlo para salvarla. Por suerte, Faisal está allí y ve lo que pasa. Está muy impresionado por lo que Hakan hizo. Un poco más tarde, Hakan regresa a la tienda y entra una cliente llamada Susan. Le muestra a Hakan una foto de una camisa mágica de la época otomana y dice que la vio antes en su tienda y desea comprarla. Nehat le dice que no la tienen, pero parece muy nervioso. Sin embargo, Hakan le dice a su padre que ya vio la camisa en su tienda, lo que enfurece mucho a Nehat e intenta hacer callar a su hijo. Susan se da cuenta de que Nehat le miente y ofrece una gran suma de dinero por la camisa, pero Nehat rechaza su oferta. Antes de irse, Susan le deja su tarjeta a Hakan por si cambia de opinión. Hakan está muy entusiasmado con la idea de tomar el dinero y le dice a su padre que va a buscar la camisa en la tienda, pero su padre se enoja con él y le pide que no vuelvan a hablar de ese asunto. Naturalmente, Hakan está molesto por la reacción de su padre, lo deja y se va. Luego, Nejat va a casa de un amigo y le cuenta lo que pasó, diciendo que deben actuar inmediatamente. Mientras tanto, vemos a Mazhar, el asistente personal de Faisal, sentado con un importante hombre de negocios, intentando convencerlo de no participar en la subasta contra Faisal. Cuando ese hombre rechaza su oferta, Mazhar lo mata. Al mismo tiempo, Hakan va a sentarse con su amigo Memo y hablan juntos de sus gastos. Sus gastos han aumentado, Hakan y Memo ya no saben cómo pagar el alquiler de su apartamento hasta que Hakan se acuerda de la camisa. Entonces baja a buscar la camisa en el almacén y termina encontrándola. Llama rápidamente a Susan para informarle. Ella cuelga inmediatamente y llama a Mazhar para contarle lo que pasó. Más tarde, Hakan y Memo van a casa de Susan para entregarle la camisa. Cuando la ve, Susan está muy entusiasmada y le propone a Hakan darle millones a cambio de la camisa. Obviamente, Hakan no puede creer lo que oye. En ese momento, Nejat entra y recupera la camisa, diciendo que no está en venta. De repente, aparece un hombre armado y dispara a Nejat, quien lamentablemente resulta gravemente herido. Su hijo lo lleva rápidamente para llevarlo al hospital, pero Nejat se niega y pide que lo lleven al farmacéutico, el Dr. Kemal. Le da la dirección. Al llegar allí, el Dr. Kemal lleva a Nejat a una habitación secreta y le pide a su hija, Zeynab, que se quede con Hakan. Hakan está totalmente destrozado y preocupado por su padre. Fuerza la entrada de la habitación y encuentra a su padre acostado en una cama, a punto de morir. Hakan se acerca a él y le pide perdón y que se quede a su lado. Nejat le dice que lo perdona y le aconseja que solo confíe en el Dr. Kemal y en su hija Zeynab, porque ellos conocen la verdad. Luego, muere. Hakan se derrumba en el suelo, consumido por la culpa porque se siente responsable de la muerte de su padre. El Dr. Kemal habla luego con Hakan, le presenta sus condolencias y le revela que Nejat no es su verdadero padre, sino que lo adoptó cuando era niño. Le pregunta dónde está la camisa, pero por supuesto, Hakan se niega a decírselo porque no confía en él. Pide saber exactamente qué está pasando y cómo el doctor conoce a su padre. Y Zeynab le explica que forman parte de un grupo llamado Los Leales y que están dedicados a otra organización llamada Los Protectores. La sorpresa es que Hakan es el mismo uno de los protectores. Hakan los toma por locos, saca la camisa y se la arroja a la cara, diciéndoles que quiere irse inmediatamente. Zeynab le dice que debe aceptar su destino, porque forma parte de los protectores y debe encontrar a una persona perteneciente a un grupo llamado Los Inmortales para matarla. Kemal le pide a Hakan que se ponga la camisa para probar lo que dicen. La sorpresa es que en cuanto se la pone, la camisa se fusiona con su cuerpo, dejando una extraña marca en su pecho. Zeynab saca entonces una pistola y dispara una bala a Hakan, pero la sorpresa es que la bala no penetra su cuerpo y no le hace nada. Hakan está conmocionado y no entiende cómo es posible esto. Mientras tanto, Leila se encuentra con Faisal y le muestra el video de Hakan salvando a la niña pequeña. Él le pregunta si conoce a ese joven. Ella le dice que había solicitado un empleo en la empresa, pero que había sido rechazado. Él le pide que lo llame y le diga que ha sido aceptado para el puesto, porque sería un excelente guardaespaldas y podría protegerlo. En el mismo momento, vemos que Memo es secuestrado por unos secuestradores y el jefe de la banda, Tekin,
Le pregunta dónde está Hakan. Memo responde que no sabe nada sobre él. Tekin ordena entonces a sus hombres que continúen torturándolo hasta que confiese. Regreso a Kemal, quien le cuenta a Hakan la historia de la camisa, y le explica que la camisa apareció en la época en que el sultán Mehmed el Conquistador conquistó Constantinopla en 1453. En esa época, Mehmed el Conquistador descubrió que miembros del grupo de los inmortales querían hacerle daño y que su objetivo era dominar el mundo y tomar el poder. La única forma de combatirlo se basa en 3 objetos. El primero es un anillo con una piedra preciosa que brilla cuando un inmortal se acerca. El segundo es una daga mágica capaz de matar a los inmortales. Y el último es la camisa mágica que protege a quien la lleva de la muerte. En esa época, había un valiente soldado entre los protectores, y el sultán lo eligió para tomar esos objetos y protegerlo de sus enemigos. La sorpresa es que Hakan es el último descendiente de los protectores, y es el único que puede matar a un inmortal con la daga. Por supuesto, en ese momento, Hakan no entiende nada de lo que pasa, y tiene la impresión de estar en pleno sueño. Hakan está destrozado y se disculpa con Nehat, porque se siente responsable de su muerte. Promete que nunca más permitirá que alguien lastime a sus seres queridos. Por esta razón, decide ir a salvar a Memo. Cuando Zeynab baja a buscarlo, descubre que ha desaparecido. Se apresura entonces a informar a su padre de lo que pasó. A la mañana siguiente, vemos a Tekin que continúa torturando a Memo. Uno de sus hombres entra y le dice que conocen la ubicación de la camisa. Rápidamente, Tekin ordena a sus hombres que vayan allí y recuperen la camisa. También llama a Mazar y le dice que han descubierto la ubicación de la camisa pero no saben quién la tomó. Mientras tanto, Hakan regresa a casa y contempla una foto de su padre, derrumbándose de tristeza al recordar recuerdos de infancia con él. Encuentra una foto de Neshat con Kemal y un tercer hombre llamado Murad. En ese preciso momento, recibe un mensaje de Memo que le indica su ubicación y le pide que venga a encontrarse con él inmediatamente. Antes de que responda, alguien entra en la casa. Se esconde rápidamente, pero se relaja al ver que es Zeynab. Ella le pide que regrese con ella al refugio secreto porque quedarse en la casa es demasiado peligroso para él. Él le responde que no se moverá de allí hasta que haya salvado a Memo. Ella se ve entonces obligada a acompañarlo para protegerlo. Saca la camisa mágica y le pide que se la ponga primero porque podría ser asesinado en cualquier momento. Luego suben al coche. Poco después, Leila llama a Hakan y le dice que ha sido aceptado para el puesto, pero Hakan se disculpa y le dice que no quiere ese trabajo. Cuelga. Poco después, llegan al lugar donde está Memo. Cuando Hakan se acerca, se queda conmocionado al encontrar a Memo asesinado. En ese momento, disparan a Hakan, pero nada le pasa porque lleva la camisa. Zeynab lo toma rápidamente y lo lleva de vuelta al refugio secreto. Hakan saca la foto que tenía consigo y se la muestra a Kemal, preguntándole quién es Murad. Kemal le confiesa que Murad es en realidad su verdadero padre y que era miembro de los protectores, pero que fue asesinado por un inmortal. Mientras tanto, Tekin llega a casa de Mazar y le informa que Hakan es invulnerable a la muerte. Le muestra las balas que le dispararon y que no tuvieron ningún efecto. Tekin está aterrorizado y no entiende quién es realmente este hombre, ni por qué las balas no lo mataron. Mazar se niega a decirle nada y simplemente le pide que ejecute las órdenes. Volvemos a Kemal, que está con Hakan, y le pide la identidad del inmortal. Kemal le dice que su padre fue la única persona que vio al inmortal e interactuó con él, pero nadie conoce su apariencia. Zeynab los interrumpe y les dice que deben buscar el anillo mágico y la daga, porque esos objetos les ayudarán a encontrar al inmortal más fácilmente y a matarlo. Entendemos que los leales son numerosos y que cada uno de ellos posee uno de los 3 objetos. Su objetivo ahora es encontrar a las 2 personas que tienen la daga y el anillo para matar al inmortal. Hakan se levanta y les dice que quiere reunir esos objetos lo antes posible para eliminar al inmortal y vengar la muerte de Nehat, Memo y Murad. Antes de que continúe, a Zeynab le pide que venga con ella porque quiere mostrarle algo importante. Le muestra expedientes de asesinatos horribles que ocurrieron en el pasado y le dice que está segura de que el inmortal está detrás de todos esos crímenes, porque su objetivo es exterminar a la humanidad o controlar el mundo. Kemal les entrega un expediente sobre una mujer de los leales, llamada Aicha, y les explica que esa mujer posee el anillo. Hakan y Zeynab se dirigen inmediatamente a casa de Aicha. Mientras tanto, Mazar se reúne con Faisal y le dice que han ganado la licitación y que su empresa ahora es responsable de la restauración de la mezquita Santa Sofía. Hakan y Zeynab llegan a casa de Aicha, que se encuentra en un lugar aislado y cuya casa parece muy antigua. Al entrar, encuentran a un joven armado dormido en el sofá. Zeynab se acerca a Tael, con el arma en la mano, y le pregunta quién es y qué hace allí. Él le responde que es el hijo de Aicha. Ella le pide que los lleve ante ella porque quieren hablarle de un asunto privado, pero él les dice que ella sufre de trastornos mentales y no habla con nadie. Sin embargo, insisten en verla. Los lleva entonces a la habitación de Aicha y descubren que su comportamiento no es normal, como si viviera en otro mundo. Después de hablar con Aicha, se produce un giro. Khan, que los había ayudado a encontrarla, se revela como miembro de la banda y llama a sus cómplices. De vuelta en la habitación, vemos a Zeynab y Hakan intentando hablar con Aicha, pero ella no les responde. Entonces, Hakan le muestra el símbolo de la camisa mágica en su pecho. En ese momento, Aicha saca el anillo de su boca y les explica que Khan no es su hijo, sino un miembro de la banda que la ha tenido prisionera allí durante muchos años. Khan saca su arma y amenaza a Hakan
Hakan y Zeynab, pero Zeynab lo ataca rápidamente y logran dominarlo. Aicha toma el arma y mata a Hakan. De repente, oyen el ruido de los coches de la banda que se acercan. Aicha les pide que huyan con el anillo y salven al mundo. Les dice que ha esperado todos estos años para conocer a Hakan y les pide que no la decepcionen, porque él es el último de los protectores y el único capaz de matar al inmortal. Pero notan que a la piedra preciosa le falta al anillo. Aicha acepta confiar en ellos y los envía a encontrarse con Mazar en la empresa. Cuando llegan, Mazar los recibe sin saber que Hakan es el portador de la camisa mágica. Una llamada telefónica informa a Mazar que Khan ha sido asesinado y Hakan, que escucha la conversación, se da cuenta de que Mazar es probablemente el jefe de la banda y tal vez incluso el inmortal que busca. Decide aceptar el trabajo para acercarse a él y descubrir su verdadera identidad. Poco después, Hakan regresa al refugio secreto y le cuenta a Kemal y Zeynab lo que pasó. Les dice que va a trabajar como agente de seguridad para la empresa de Faisal. Está orgulloso de sí mismo, porque piensa que así podrá acercarse al inmortal. Kemal también les informa que Sinan, un famoso arquitecto, murió en 1588, pero diseñó más de 100 edificios. Están seguros de que la piedra preciosa se encuentra en uno de ellos. En la empresa, Leila organiza los preparativos para una fiesta que celebra la obtención del contrato de restauración de la mezquita Santa Sofía. Faisal le regala un collar y le pide que lo lleve para la fiesta sin quitárselo. Mientras tanto, Zeynab investiga a Mimar Sinan y descubre dos lugares muy importantes: una gran mezquita famosa en Turquía y el lugar donde Sinan está enterrado. Llama a Hakan para darle esa información, pero él no responde porque está ocupado en la fiesta. Decide entonces ir ella misma. Cuando llega, ve a Hakan saludar a Faisal y agradecerle por haberlo contratado. Le promete hacer todo lo posible para corresponderle. Zeynab llega a la fiesta y busca a Hakan. Leila la recibe y le dice que está ocupado. Le propone a Zeynab trabajar con ellos en el proyecto de la mezquita Santa Sofía, ya que es experta en arqueología, pero Zeynab se niega. En ese mismo momento, un joven entra en la fiesta, saca una daga e intenta matar a Faisal. Hakan interviene a tiempo y lo detiene. Se descubre que el joven quería vengarse de Faisal porque es responsable de la desaparición de su padre. Zeynab habla con Hakan y le dice que deben ir inmediatamente a la tumba de Sinan, porque está segura de que la piedra está allí. Leila los interrumpe y le pide a Hakan que hable un momento con ella. Es claro que Hakan se siente atraído por Leila, así que acepta acompañarla, lo que disgusta a Zeynab, que se va, molesta. Zeynab regresa a la farmacia y nota que su padre no está y que sus gafas están en el suelo. Sospecha que algo malo pasa y baja al refugio secreto. Encuentra a su padre atado a una silla y un joven desconocido la ataca por detrás. Se produce una pelea hasta que el joven electrocuta a Zeynab, que pierde el conocimiento. La ata a una silla y comienza a buscar algo en los papeles frente a él, pero no encuentra lo que quiere. Se acerca a Zeynab y es entonces cuando ella se despierta. Lo ataca con las piernas y lo estrangula, preguntándole quién es y qué quiere. Él le muestra un tatuaje en su pecho y la sorpresa es que es un miembro de los leales. Le dice que se llama Emir y la sorpresa es que Kemal conocía a su padre y que eran cercanos. Emir se relaja y comienzan a hablar con ellos. Les explica que estaba a cargo de vigilar la casa de Aicha. Cuando los vio entrar, pensó que formaban parte de los inmortales. Poco después, llega Hakan y Emir no puede creer lo que ve, porque ve al último miembro del grupo de los guardianes. Kemal habla con Hakan y le pide que vaya con Emir a las Islas de los Príncipes, porque es el lugar donde nació y donde vivían sus verdaderos padres, y quiere ir allí para descubrir todo sobre su familia, y así entender mejor la responsabilidad que le corresponde. Le dice que él mismo irá al lugar donde está enterrado Sinan con Zeynab para buscar la piedra allí. Un poco más tarde, llegan al lugar y notan que hay un grifo adicional. Zeynab intenta desenroscar el grifo, esperando encontrar la piedra allí. Kemal entabla una conversación con el guardián del lugar para distraerlo. Aunque este último es ciego, parece saber mucho sobre la piedra. Desafortunadamente, Zeynab no encuentra la piedra. Se va con su padre. Luego nos dirigimos a las Islas de los Príncipes, donde Emir y Hakan llegan a la casa de la familia de Emir. En cuanto ven a Hakan, la familia de Emir está muy feliz. En particular Sardar, el padre de Emir, que le dice que se parece mucho a su propio padre. Sardar le muestra la ciudad a Hakan, luego lo lleva a la casa donde nació. Hakan está muy emocionado cuando ve la foto de sus verdaderos padres. Sardar continúa hablándole y le cuenta que su padre era el guardián antes que él, y que su madre formaba parte de los leales. Le explica cómo murió su padre. Cuenta que Murad regresó a casa ese día después de una feroz batalla contra dos inmortales. Logró matar a uno, pero el segundo huyó. Ese inmortal continuó siguiéndolo hasta su casa, donde mató a su esposa. Naturalmente, cuando Murad oyó los gritos de su esposa, bajó rápidamente para ver qué pasaba. Desafortunadamente, la encontró muerta. El problema es que había olvidado ponerse su camisa mágica, y por eso fue asesinado por el inmortal. Hakan está conmocionado cuando se entera de que también tenía dos hermanos que fueron asesinados. Afortunadamente, su madre lo había escondido en un armario, y por eso el inmortal no pudo encontrarlo. Posteriormente, su tío lo adoptó. Por supuesto, Hakan está conmocionado y pide quedarse solo. Nos dirigimos a la oficina donde trabaja Zeynab, y allí encuentra a Faisal. Él le dice que vino a pedirle personalmente que trabajara con él en el proyecto de restauración de Santa Sofía, pero ella se niega por segunda vez y se va. Mientras tanto, Kemal vigila al guardián ciego y lo sigue
sigue hasta su casa. Allí, Kemal lo ataca y le pregunta quién es realmente, porque sospecha que está afiliado a los inmortales. El hombre ciego le responde que trabaja como guardia de seguridad desde hace mucho tiempo, y que un día un hombre vino a darle mucho dinero para dejarlo entrar y robar algo. Unos días después, el mismo hombre irrumpió en su casa, lo ató y le puso una sustancia en los ojos que lo dejó ciego. Kemal le pide que describa a ese hombre. Dice que era un hombre de mirada aterradora, con ojos y cabello negros. En ese momento, Kemal entiende que fue Mazar quien le hizo eso. Cuando regresa a la farmacia, Kemal se entera por Zeynab de que Murad no ha regresado desde ayer. Vigilan su teléfono hasta que finalmente se enciende y logran localizar su posición. Kemal le pide a Emir que vaya a buscarlo y lo lleve a su escondite, pero Hakan le dice que no quiere volver ahora. Es evidente que todavía está afectado por la muerte de su familia. Un periodista llamado Yasin viene a verlos y Hakan le dice que quiere obtener información sobre Faisal y Mazar, porque está convencido de que están involucrados en muchos escándalos de corrupción. Le deja una memoria USB con información sobre Mazar para ayudarlo en su misión. Sin embargo, Hakan se niega, toma la memoria USB y se va. Poco después, ambos llegan a su escondite y Kemal se pelea con Hakan porque es irresponsable y no asume sus responsabilidades. Hakan le responde que ya no tiene ganas de salvar el mundo y que no quiere proteger a nadie más, especialmente después de enterarse de que le mintieron al no decirle que tenía 2 hermanos que fueron asesinados. Comienza a insultarlo con palabras duras. En ese momento, Kemal está conmocionado por sus palabras y lo abofetea. Por supuesto, Hakan está molesto, lo deja y se va. Kemal le pide entonces a Emir que regrese a la isla, pero Emir no lo escucha. Va a recuperar la memoria USB con información sobre Mazar y se encuentra con un vendedor en la calle donde Mazar vivía antes. Le pide información sobre él y le pregunta por qué se mudó. El vendedor le explica que un día Mazar regresó a casa y encontró a su esposa e hija muertas en el suelo. En ese momento, se derrumbó y desde ese día dejó su casa para vivir en otro lugar y nadie ha sabido de él. Emir agradece al vendedor por la información y se va. Extrañamente, el vendedor llama a Mazar para informarle de lo que pasó. Al mismo tiempo, Kemal va a encontrarse con uno de los leales llamado Temur. Es claro que su relación no es buena en absoluto. Kemal le pide que lo ayude a encontrar la daga y se entera de que el guardián ha aparecido y que la guerra ha comenzado. Temur le dice que la daga se encuentra en el museo más grande de Estambul y que el acceso es muy difícil. En el mismo momento, Emir llega a la antigua casa de Mazar y comienza a registrar, no esperando encontrar una información que confirme que Mazar es realmente el inmortal. Pero de repente, Mazar lo ataca por detrás y lo estrangula hasta matarlo. La noche cae y Hakan regresa a su escondite. Se disculpa con Kemal por su comportamiento y le dice que no lo abandonará más. Le pregunta si sabe dónde está la daga. Kemal le responde que la daga está en el museo más importante de Estambul y que la misión para entrar al museo es muy difícil. Deben ir a examinar el lugar primero antes de planificar la operación. Al día siguiente, Hakan y Zeynab van al museo y fotografían todas las ubicaciones de las cámaras de vigilancia hasta que llegan al lugar donde se guarda la daga. La seguridad alrededor de la daga está extremadamente reforzada. Cuando regresan al escondite, Zeynab les dice que esa misión es imposible. Sí, pero Hakan le responde que tiene un buen plan y comienza a explicárselo. Kemal acepta su plan, pero les dice que vayan a ver a una chica de los leales llamada Ceylan, porque necesitan su ayuda. Cuando van a encontrarse con ella, Ceylan les tiene miedo y huye corriendo. Pero Hakan la sigue y le muestra la marca en su pecho, lo que la tranquiliza. Los acompaña entonces al escondite y se descubre que Ceylan es la hija de uno de los hombres de los leales. Su padre es quien puso la daga en el museo y antes de morir le dejó un collar con el código secreto de la sala de alarmas del museo. Así, cuando apareciera el guardián, ella podría darle ese código para que pudiera entrar fácilmente al museo y robar la daga. Por la noche, Zeynab y Hakan van al museo. Se introducen sin ser vistos y logran desactivar las alarmas para poder continuar la misión al día siguiente. Al día siguiente, continúan su misión. Se disfraza de técnico de mantenimiento y entra al museo bajo el pretexto de que viene a reparar una avería en la sala de cámaras de vigilancia. En cuanto entra en la sala, encuentra a 2 guardias y los noquea rápidamente, dejándolos fuera de combate. Luego, le anuncia a Kemal que está terminado. En ese momento, Kemal toma el control de las cámaras de vigilancia y las desactiva, permitiendo que Zeynab y Ceylan entren al museo haciéndose pasar por visitantes. Comienzan su plan. Ceylan roba los teléfonos de la gente y Zeynab grita de repente que un ladrón le ha quitado su teléfono, atrayendo la atención de todos los visitantes. La gente nota entonces que les han robado sus teléfonos. No todos los visitantes se distraen y comienzan a agolparse alrededor de Ceylan. Mientras tanto, Kemal nota que uno de los guardias se despierta. Hakan saca su arma y se mezcla con la multitud, fingiendo tener una crisis de depresión y amenazando con suicidarse disparando al aire para asustar a la gente y desviar su atención. Al mismo tiempo, Hakan logra robar la daga y escapar de los guardias. Después de eso, llegan al coche y Zeynab le dice a Hakan que quiere regresar a salvar a su padre, pero Hakan le responde que es demasiado tarde para dar marcha atrás, porque la policía ya ha arrestado a su padre. Deben irse inmediatamente. Al día siguiente, la policía registra la farmacia de Kemal, porque está sospechoso de estar involucrado en el robo de la daga, pero no encuentran ninguna prueba contra él. Hakan y Zeynab se esconden en el refugio secreto esperando a que la policía se vaya. Cuando se van, salen y se dirigen a la comisaría, donde descubren que Mazar
Mazar vigilaba a Hakan desde hacía tiempo, porque tenía dudas sobre él. Sus sospechas se intensificaron después del robo en el museo, porque el amigo de Zeynab, el hijo de Kemal, es el principal sospechoso. Mazar informa a Faisal de esta situación, pero Faisal se burla de él y lo acusa de actuar por celos, porque ha demostrado que es más competente que él. Faisal le pide que se concentre en su trabajo y deje de lado esas tonterías. En la comisaría, el agente interroga a Ceylan. En cuanto ve a Kemal, se acerca a él y le dice que tiene un mensaje importante para transmitir a su hija. Cuando Ceylan sale de la comisaría, Du informa a Zeynab y Hakan de que Kemal quiere que continúen la misión hasta el final y que no quiere su ayuda. Sin embargo, Zeynab se niega a dejar a su padre en prisión y decide ir a ver a Temur para obtener su ayuda. Cuando llega a su casa, Temur le dice que es muy valiente, igual que su padre, y que no puede creer que hayan podido robar la daga tan fácilmente. Acepta usar su influencia y autoridad para hacer liberar a su padre de la prisión, a condición de que lo vea después de haber respondido a su petición. Ella acepta su oferta. Hakan llega a la empresa, se prepara un café y nota a un desconocido de pie detrás de él. Ese desconocido, que resulta ser el periodista Yasin, entra en la oficina de Faisal con un arma. Yasin acusa a Faisal de haberlo despedido de su trabajo. Hakan interviene a tiempo y ayuda a Faisal, ya mientras la policía arresta a Yasin. Mientras tanto, Zeynab llega con Temur a la comisaría y le pide que espere allí. Temur habla con el agente para obtener la liberación del padre de Zeynab. Zeynab llama a Hakan para contarle lo que pasa, y él le dice que viene inmediatamente. Poco después, Hakan llega al refugio después de que Kemal haya salido. Temur está atónito al ver a Hakan, pero es claro que Kemal está molesto por su presencia. Lleva a Temur afuera para hablar. Se descubre que Temur traicionó a los leales en el pasado, lo que llevó a la muerte de los hermanos de Kemal. A pesar de las numerosas explicaciones de Temur, afirmando que había sido contra su voluntad, Kemal no le cree. Para probar su lealtad y buena fe, Temur le da a Kemal la dirección de una mujer llamada Dira, que posee mucha información sobre los inmortales. Pero el problema es que ella también traicionó a los leales anteriormente, y no es de confianza. Por la noche, Faisal va a hablar con Mazar y se pelea con él, porque no maneja bien su trabajo y casi lo matan varias veces en su ausencia. Faisal compara a Mazar con Hakan y finalmente le pide que recoja sus cosas y deje la oficina, porque está despedido. Mazar está conmocionado, porque trabajaron juntos durante 10 años. Se va muy molesto. Mientras tanto, Hakan va a la habitación de Leila en el hotel para intentar reconciliarse con ella, porque habían discutido. Ella está molesta porque piensa que le oculta cosas, así que se ha alejado de él. Cuando intenta disculparse, ella se niega a hablarle y cierra la puerta. En ese momento, Mazar ataca a Hakan por detrás y lo secuestra. Poco después, Hakan recupera el conocimiento y se encuentra frente a Mazar, quien le dice que no permitirá que tome su puesto en la empresa y revela que mató a Emir. Hakan, furioso, comienza a gritar y Mazar lo ataca. Caen al suelo y se rompe un trozo de vidrio. Mazar se acerca para matar a Hakan, pero Hakan agarra un trozo de vidrio y lo mata. Leila, que pasa por allí, oye el ruido, entra en la habitación y descubre a Mazar muerto en el suelo con Hakan a su lado. Llama rápidamente a la policía. Cuando llegan los policías, interrogan a Hakan y Leila va a ver a Faisal para decirle que Hakan es responsable de la muerte de Mazar. Faisal está atónito y no entiende cómo Hakan pudo hacer tal cosa. Los policías llevan a Hakan a la comisaría, donde nota un extraño brillo que emana de la piedra del collar de Leila. Se descubre que Faisal es el inmortal buscado, porque está justo al lado de Leila. Luego, Leila llama a Zeynab para explicarle la situación y pide ayuda para Hakan. También se entera de que Mazar no era el inmortal que buscaban y pregunta qué deben hacer. Kemal le responde que hay una mujer entre los leales que conoce la verdadera identidad del inmortal, pero que debe ir solo, porque la visita a esa mujer tendrá un costo. Se descubre que la mujer es Dira. Faisal va junto al cuerpo de Mazar y recuerda el pasado. Se descubre que Faisal entró en casa de Mazar en el pasado. Mató a su esposa e hija. Mazar cayó en una profunda depresión y Faisal fue a verlo para proponerle trabajar con él a cambio de devolverle a su familia a la vida. Se descubre que la sangre del inmortal tiene el poder de resucitar a los muertos y que Faisal necesitaba la ayuda de Mazar para encontrar la daga. Esto significa que Mazar lo sabía todo desde el principio y trabajó con él contra su voluntad. Volvemos a Kemal, que le explica a su hija que Dira estuvo a cargo de vigilar a los inmortales durante mucho tiempo, pero decidió unirse a su grupo para convertirse ella misma en inmortal y vivir eternamente. Fue expulsada de los leales por eso. Faisal habla luego con Leila y le revela un secreto. Es uno de los 7 inmortales existentes en el mundo y vive desde hace más de 1000 años. Explica que los humanos se volvieron contra ellos y los persiguieron durante mucho tiempo. Recientemente, el gobernador Murad reapareció y mató a su esposa, Rawia. Ahora, el último gobernador, Hakan, ha regresado para matarlo. Leila, incrédula, se piensa que Faisal está bromeando o contando una historia fantástica, pero cuando se clava un cuchillo en el cuello sin que salga sangre, Leila entra en pánico. Faisal se acerca y explica que su única debilidad es la daga mágica, la única arma capaz de matarlo. Entonces se entiende que Faisal conocía la verdad sobre Hakan desde el principio, porque mató a su familia para vengar la muerte de su esposa. Faisal usa su influencia para hacer liberar a Hakan de la comisaría. En cuanto Hakan lo ve, lo golpea con ira, pero los golpes no le hacen nada
nada porque es inmortal. Faisal saca entonces un teléfono y le muestra a Hakan un video de Leila atada y herida. Faisal le dice que la matará si Hakan no le trae la daga hoy. Como Hakan está enamorado de Leila, se apresura a recuperar la daga en el refugio secreto. En paralelo, Kemal y Zeynab van a casa de Dira. Kemal pide su ayuda para encontrar al inmortal, pero ella se niega porque fue expulsada de su grupo. Zeynab decide seguir a su padre, y los hombres de Dira los atacan, los capturan y los encierran en una habitación llena de gas para matarlos. Antes de cerrar la puerta, Dira revela un secreto importante. La sangre del gobernador es lo único capaz de resucitar a los inmortales. Zeynab encuentra una abertura en el techo y logra abrir la puerta desde afuera. Desafortunadamente, al llegar a la habitación siguiente, descubre que su padre está muerto. Está abrumada por la tristeza y lamenta no haber muerto con él, pero recuerda sus palabras diciéndole que no se rinda, incluso si le cuesta la vida. Regresa al refugio donde está Hakan, llora y le anuncia la muerte de su padre. Hakan está conmocionado por la pérdida de los que ama e intenta consolarla. Le revela que Faisal es el inmortal. Zeynab explica que Faisal planea usar la sangre del inmortal para despertar a los otros inmortales y que Hakan debe encontrar una forma de detenerlo. Sin embargo, su principal preocupación es salvar a Leila. Hakan decide entonces robar la daga y presentarse él mismo ante Faisal, a pesar de los intentos de Zeynab por impedírselo. Logra engañar a Zeynab, la encierra en el refugio y huye rápidamente. Cuando llega a casa de Faisal, le informa que conoce su plan y que no permitirá que tome ni una gota de su sangre. Faisal revela entonces que solo quiere resucitar a su esposa y no a todos los inmortales. Hakan se niegan a entregarle la daga, pero Faisal dispara a Leila, que pierde mucha sangre. Hakan, desesperado, le da la daga y Faisal recoge la sangre de Leila en un frasco. Faisal le quita entonces su camisa mágica y ordena a sus hombres que maten a Hakan, pero Hakan logra tomar un arma de los guardias y los elimina a todos. Lleva a Leila y se va en coche. Llegan al refugio, donde Hakan pasa tiempo buscando a Zeynab sin éxito. Antes de que Leila muera, le revela que Faisal le había prometido darle sangre para curar a su madre enferma, porque la sangre de inmortal puede resucitar a los muertos, pero solo con la daga mágica. Leila muere y Hakan, llorando, promete devolverla a la vida. Para entender qué le pasó a Faisal y a los otros inmortales, hay que retroceder. Faisal está con su esposa Rawia cuando entra otro inmortal y les anuncia que un inmortal ha sido asesinado y que los otros inmortales han huido por las persecuciones humanas. Se dan cuenta de que el matrimonio de dos inmortales reduce la fuerza de los otros inmortales. Volvemos a la época actual, donde Hakan habla con Zeynab y se entera de que Leila ha muerto. Debe obtener la sangre de Faisal para devolverla a la vida. Zeynab está conmocionada e informa a Hakan que está frente a la casa de Faisal y le pide que venga inmediatamente. Cuando Hakan llega, planea entrar y matar a Faisal, pero Zeynab se lo impide, explicándole que no está protegido y podría morir fácilmente. Insiste en acompañarlo para proteger su vida. Entran en la casa pero no encuentran a Faisal. Están perplejos. En paralelo, en la mezquita Santa Sofía, un arqueólogo hace una visita cuando aparece Faisal y lo mata. Hakan y Zeynab, todavía buscando a Faisal, se dan cuenta de que Faisal está interesado en la mezquita desde hace tiempo, lo que significa que el ataúd de su esposa está allí. Faisal ha comprado la mezquita en subasta para acceder al ataúd y liberar a su esposa. Hakan y Zeynab se apresuran hacia la mezquita. Faisal, que abre el ataúd de su esposa para usar la sangre de Hakan, es interrumpido por Hakan, que dispara al frasco de sangre, derramándolo en el suelo. La sangre comienza a moverse de manera extraña hacia los ataúdes de los inmortales. Se produce un enfrentamiento entre Hakan y Faisal, hasta que Hakan es derribado. Faisal le revela que Murad es responsable de todo lo que pasa, explicando que la muerte de su esposa llevó a la muerte de su familia. En ese momento, llega Zeynab y le lanza la daga a Hakan. Aunque Hakan está herido, el impacto no es mortal. Recupera rápidamente la daga y comienza a administrar gotas de sangre de Faisal a Leila, resucitándola. La sangre de Leila comienza a moverse hacia todos los ataúdes de los inmortales. Faisal oye la voz de su esposa Rawia y la ve volver a la vida. Se reencuentran y Faisal expresa su añoranza. De repente, un terremoto sacude el lugar y los otros inmortales se despiertan de sus ataúdes. Hakan constata que Leila también ha vuelto a la vida y la primera temporada termina con esta nota. La segunda temporada comienza.